Bien. La clase de hoy vamos a ver transgénesis y edición génica. La parte de edición génica ya la vimos en mutagénesis. Vamos a hacer un repaso rápido porque así como edición génica permite hacer mutagénesis, también permite hacer transgénesis. Entonces vamos a volver a ver de manera rápida lo mismo que ya vimos, pero como para que se refresque, quede claro que esa técnica permite hacer las dos cosas, mutagénesis y transgénesis. Bien, una planta transgénica es una planta que tiene el genoma modificado mediante ingeniería genética. Ahora vamos a ver qué es ingeniería genética, y estas modificaciones ya pueden ser para introducir uno o varios genes nuevos, o para modificar la función de un gen que ya tenía la planta. El gen que se introduce puede ser un gen que sea de la misma planta y se transforme para que tenga función en otro momento, o en otra célula, o en otro tejido de la misma planta, o puede ser un gen de cualquier otro organismo. En la primera foto, por ejemplo esto es un conejo fluorescente, ¿sí? Ese conejo fluorescente, obviamente muy funcional no es, porque a la noche se lo come cualquier lobo, cualquiera se lo come, ¿no? Pero digamos que al momento de hacer transgénesis se fueron probando distintas cosas, y una de las cosas que se hizo fue, por ejemplo, lo del conejo. Después más adelante van a ver que hay pescados, pececitos fluorescentes que se venden en Estados Unidos, Golden Fish. Hay muchas cosas que por ahí se hacen como para, decirlo de alguna manera, para jugar o para probar, que normalmente no se terminan aprobando a nivel comercial, por lo menos acá en Argentina, porque eso también dificulta digamos, la aprobación de otros eventos que en realidad sí son más importantes o que tienen alguna ventaja para el país, o para, digamos, una ventaja real más que, digamos, la cosa anecdótica de vender conejos fluorescentes, ¿sí? Bien, como consecuencia de esta modificación, la planta transgénica va a tener una característica nueva. Esta característica se transmite a la descendencia como un gen más, ¿sí? Pasa a cumplir las mismas leyes mendelianas que habíamos visto antes, ¿sí? Pasa a ser un gen más de la planta. De una manera muy rápida, haciendo una historia muy rápida, en el año 94, en Estados Unidos sale a la venta, perdón, vamos mucho antes, tenemos Mendel, ¿sí? En el 30 tenemos que se aprueban las patentes, en el 53 el ADN, en el 73, fíjense, o sea, la tecnología de cortar un gen, ¿sí? Lo que habíamos visto en la clase pasada de las endonucleasas y las ligasas, o sea, endonucleasas de restricción y las ligasas que permiten cortar y unir un gen. En el 83 se genera la primer planta de tabaco transgénica resistente a un antibiótico, ¿sí? Pero no se vende esta planta. En el 94 se aprueban en Estados Unidos la comercialización de organismos transformados, y el primer material que sale a la venta es un tomate que se llamaba Flavor Saver. Ese tomate, la idea era que no madure, pero bueno, tenía otros problemas, que por ahí se golpeaba y se rompía, tenía la epidermis muy fina, digamos, y no estuvo mucho tiempo en mercado, ¿sí? Por otros temas. En el 96, fíjense, 2 años después, en Argentina ya se autoriza la venta del primer material transgénico, que es la soja RR, y en el 98 ya se autoriza maíz BT, maíz tolerante a herbicida y algodón BT. Esos fueron los primeros 3 cultivos, ¿sí? BT es Bacillus thuringiensis, lo vamos a ver el ejemplo más hacia el final de la clase de hoy, pero resiste a insectos, ¿sí? El BT es un gen que le permite generar una proteína, y esa proteína, cuando los gusanos comen la planta,
les daña el intestino y se mueren. Esto es un poquito viejo, pero es lo más nuevo que conseguí. Así, digamos, una imagen linda, dentro de todo más o menos nueva. Del año 2019, fíjense que en millones de hectáreas Argentina se ubica en el tercer puesto, después de Estados Unidos y Brasil, ¿sí? Con 24 millones de hectáreas sembradas de cultivos transgénicos. La evolución son estos primeros 3 cultivos, ¿sí? Maíz, algodón y soja. Fíjense que, por ejemplo, empezamos con soja en el año 97 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ya para la 6ª campaña la soja era prácticamente 100% transgénica, ¿sí? A partir del 6º año. Algo similar ocurre con el algodón, y maíz todavía queda un poquito que sigue siendo no transgénico, pero algodón y soja ya es todo transgénico en Argentina, ¿no? A la fecha de 2022, a hoy, tenemos maíz aprobado, algodón, soja, papa, cártamo, alfalfa y trigo, ¿sí? Todos estos son materiales que están aprobados para comercializarse en Argentina. O sea, si alguien les pregunta, hasta hace poco tiempo era maíz, algodón y soja, y ahora cosa de 5 años atrás, 6 años atrás, que ya se empezaron a liberar un montón de materiales más. Si ustedes se fijan y ponen en Google Conavia eventos autorizados, algo de lo que está acá abajo, les sale este listado desde el primer hasta el último material autorizado. Y si ustedes le dan clic a la parte que figura acá en azul, van a, digamos, a los papeles de la autorización. Los papeles más viejos, estos de la primera soja y demás, son bastante, es la ordenanza que se autoriza, digamos, la soja a comercializarse, pero en los más nuevos cada vez se va agregando más información, se va detallando más, y se ponen directamente qué genes son, a veces el promotor. Le vamos a mostrar hacia el final de la clase también parte de eso, ¿sí? Como para que tengan una idea. Fíjense que al principio eran los 3 cultivos que les mostré: soja, maíz y algodón. Este maíz era resistente a insectos. Fíjense que dice lepidóptero. Lepidópteros es el gusano que después se transforma en mariposa, ¿sí? El gusano es el que come, el que provoca el daño. El gusano se come la planta y después se transforma en mariposa. La mariposa pone huevos, de los huevos salen gusanos que comen la planta y así. Algodón también era resistente a insectos, a lepidópteros. Luego van saliendo más eventos. Fíjense que la mayoría de los eventos van teniendo una sola resistencia, un solo evento transgénico. Después se empiezan a introducir 2 eventos transgénicos. Ya esto es a nivel año 2010, por ejemplo, tenemos tolerancia a glifosato, resistencia a lepidópteros y coleópteros. Coleópteros es otro insecto que son escarabajos, ¿sí? El adulto es un cascarudo. El gusano blanco, exactamente. Entonces, el gusano blanco come las raíces, ¿sí? Entonces, los lepidópteros atacan la parte aérea, los coleópteros atacan las raíces, el gusano ataca las raíces. Entonces, después el adulto es el escarabajo, ¿sí? Pero de esta manera se está protegiendo la parte verde y la parte radicular. Y estaba por separado porque, más allá de que la proteína debería ser la BT y parece que fuese la misma, hay genes distintos que son más eficientes. O sea, hay un gen que da una proteína que afecta más a lepidópteros, otro gen que afecta más a coleópteros, ¿sí? Bien. Acá seguimos viendo, fíjense que ya acá año 2012 tenemos un maíz que hace Syngenta, esto por mostrar alguno, ¿no? Pero digo, fíjense que dice resistencia a lepidópteros, coleópteros, tolerancia a glifosato y glucosinato de amonio. Glifosato y glucosinato de amonio son 2 insecticidas, o sea, ya empiezan a acumular herbicidas.
empiezan a acumular, además de resistencia a coleópteros y lepidópteros, ahora a 2 herbicidas. ¿Sí? Fíjense, acá soja, el 31, tolerancia a 2,4-D, glufosinato de amonio y glifosato. ¿Sí? Año 2015, acá ya tenemos 3 herbicidas acumulados, apilados. También está la papa, resistente a virus, esta la hizo Tecnoplan, que es una empresa argentina. Después tenemos soja resistente a sequía, con el mismo gen HB4. ¿Sí? La soja, el mes pasado, fue aprobada en China. Lo interesante de esto es que China es el mayor importador de soja, ya estaba aprobada en Argentina, estaba aprobada en Estados Unidos, en Brasil, en Paraguay, en muchos mercados, pero no se empezó a vender todavía porque el mayor comprador era China, y si China no lo tiene aprobado y uno le manda un gen que no está aprobado, tiene problema. Entonces, yo calculo que ahora, no sé si el año que viene o en 2 años, pero en poco tiempo, como ya está aprobado por China y países importantes, se va a empezar a comercializar, ¿sí? Más allá de que acá en Argentina desde el 2015 ya estaba aprobado para comercializar y demás, ¿sí? Pero bueno, si el que te compra no lo tiene aprobado. Bien, seguimos. Acá hay algodón que ya pila 2 herbicidas. Un poquito más. Soja, fíjense, cártamo. Cártamo. Esto es Argentina también. Lo hizo el INDEAR. Lo que hace, generan proquimosina bovina. La proquimosina se usa para cuajar la leche para producir queso. ¿Sí? Vamos a contar este ejemplo también más adelante. Fíjense, acá tenemos maíz, tolerante al glifosato, glufosinato de amonio, resistencia a lepidópteros, coleópteros. ¿Qué más? A ver si hay algo. Usan siempre los mismos autores, ¿no? Cuando repiten la resistencia en otras especies, por ejemplo, cuando pasan de soja a maíz. A veces se suele repetir lo mismo, la misma secuencia, exactamente igual, y a veces se van cambiando para ir probando nuevos. Por ejemplo, lo que son coleópteros y lepidópteros, no es siempre lo mismo. Se van conociendo genes nuevos, se van haciendo genes, digamos, se van quiméricos, se llama, que uno los va tocando, cambiando y terminan generando. Claro. Pero los que son herbicidas, esos no. Lo que son herbicidas se mantiene el mismo, pero se están acumulando. ¿Sí? O sea, se empiezan a apilar y se están agregando herbicidas nuevos. Por ejemplo, vos fijate, acá tenés el que es HPPD, ¿sí? Inhibidor a la enzima hidroxinasa de oxidasa, o sea, HPPD. Los nombres de las enzimas son un trabalengua. Después cuando vean el de la resistencia al glifosato, voy a estar ahí tartamudeando. Esto fue en el 2017. Acá tenemos en el 2018 2,4-D. Acá tenemos en soja tolerancia a isosacflutole, no sé. A lo que voy es, van pasando los años y van apareciendo mayor cantidad de eventos apilados, acumulados, ¿sí? Ahora estamos hablando de por lo menos 3, y ya van a aparecer 4 o 5 en cuestión de tiempo. ¿Por qué? Se van agrupando cantidad de eventos en un mismo material. Porque si uno tiene una soja, por ejemplo, resistente a glifosato, las malezas se hacen resistentes y después ya esa resistencia no me sirve. Si todo resiste al glifosato, no me sirve de nada tener una soja resistente al glifosato. Claro, para rotar el herbicida y porque ya hay malezas que se sabe que resisten a 3 o 4 herbicidas. Entonces, mínimamente, si uno tiene un cultivo con 3 o 4 herbicidas, uno puede destruir la gran mayoría de las malezas rotando y, bueno, si hay alguna maleza que tenga las 4 resistencias, vamos a ir complicado. Pero ya se sabe, las empresas ya saben que hay malezas con 3 o 4 resistencias apiladas.
Después tenemos alfalfa, ¿cómo? La maleza sí, porque de tanta presión de selección, de estar poniendo herbicida, la maleza, sí, selección y evolución. Tenemos alfalfa, resistencia al glifosato y con bajo contenido de lignina, papa, otra papa distinta resistente a virus. Lignina es... Yo creo que el bajo contenido de... Exactamente. Para que sea más digestible. Algodón, déjenme ver. Acá tenemos maíz, esto ya es el último, ¿no? No. Maíz tenemos tolerancia a herbicida, ariloxifir, sabe Dios qué dice ahí, 2,4-D, glufosinato de amonio, glifosato, fíjense, 4 herbicidas y resistencia al lepidóptero, ¿sí? Ya son 5 genes apilados. Esto estamos en el año 2019. Fíjense cómo ya cada vez se van apilando más genes en los materiales y llegamos al año 2020 con un trigo con tolerancia a sequía y tolerancia a glufosinato de amonio, ¿sí? Yo me acuerdo que en alguna clase me había preguntado, no sé si está acá, tiene tolerancia a glufosinato de amonio, tiene tolerancia a sequía, el mismo gen que le da tolerancia a sequía, después lo vamos a ver, también es un gen de respuesta a senescencia, que le da, a su vez de resistencia a sequía, le da un poco de, o sea, mejor comportamiento, digamos, frente a insectos, le da un poco de resistencia a insectos también. Sí, es del girasol. Ejemplo lo vamos a contar hacia el final también. Maíz y otra alfalfa ya resistente a glifosato. ¿Sí? Esto es lo que hay hoy en la actualidad en Argentina. Ya les digo de vuelta, ponen Conavia, eventos autorizados y entran a esta página que se va actualizando cada vez que va saliendo algún evento nuevo. Bien, como les decía, una planta transgénica es aquella que tiene un gen modificado o introducido, ¿sí? De la misma planta, modificado de la misma planta o introducido de otra planta, que se logra con tecnología génica, ¿sí? ¿Qué es la tecnología génica? Son todas las técnicas que hacen posible aislar los genes, ¿sí? Y ya sea, o sea, que nos van a permitir introducir ese transgen adentro de una nueva planta, adentro de un nuevo organismo. Por ejemplo, lo que vimos la clase pasada, las enzimas de restricción que permiten cortar y las ligasas que permiten unir, ¿sí? Todo lo que es el clonado del ADN, que nos permite multiplicar ese ADN, todas las técnicas de visualización para detectar si está el gen, si no está el gen, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Se descubren, ¿sí?, los genes que queremos ingresar. Normalmente se les cambia el promotor para que funcionen constitutivamente, es decir, todo el tiempo, o para que funcionen en tejidos que nosotros querramos, o en momentos que nosotros querramos, y se pone, bueno, el gen. Una vez que se introduce ese gen, lo que uno se fija es que funcione bien, que se exprese bien, que tenga actividad, ¿sí? Que haga lo que uno piensa, porque por ahí uno lo pone y termina, no sé, no ocurriendo lo que uno quería. Entonces, ¿qué secuencia vamos a introducir en la planta? ¿Sí? En la planta vamos a poner un gen. El gen tiene que tener un promotor, ¿sí? Tiene que tener la secuencia o la región codificante, que es el gen de interés, y tiene que tener un terminador, ¿sí? La parte que finaliza esa secuencia. El gen de interés pueden ser, entre comillas, dos. Puede ser el que nosotros querramos, ¿sí? O puede ser uno que nos permita estudiar, como por ejemplo, que se llamaría gen reportero, como ejemplo los genes de fluorescencia. Ese conejo fluorescente, o los peces fluorescentes, o plantas que hay fluorescentes, normalmente se lograron porque se estaba haciendo investigación para ver dónde
tenía actividad el promotor. O sea, ¿yo cómo sé dónde funciona el promotor? Porque pongo un gen de fluorescencia. Entonces, ese gen de fluorescencia me muestra en qué tejido, en qué parte se observa el promotor. O sea, si el promotor es la raíz, voy a ver las raíces fluorescentes, por ejemplo. Si es de parte aérea, voy a ver, no sé, las hojas fluorescentes. Entonces, así se fueron logrando distintos organismos fluorescentes. Y la gente dijo, uy, qué lindo el pescadito fluorescente, y lo venden y lo comercializan en Estados Unidos. Después, alguien logró una planta fluorescente y dijo, uy, podríamos hacer alumbrado público con plantas fluorescentes, ¿sí? Con todos los problemas que eso puede tener y demás, pero no importa, o sea, claro, que de golpe está todo de día, y que no corta, o que se lo podría hacer que corte, que encienda a la noche y que se apague de día, eso se puede hacer. ¿No? Sí, como si fuese una fotocelular, pero hay genes que tienen actividad nocturna y pones un promotor que sea de actividad nocturna y listo. Está quedando grabado y no se corta. Entonces, el gen reportero son genes que emiten fluorescencia. Hay varios. Entonces vamos a suponer que yo tengo un gen de interés que produce, no sé, mayor contenido de aceite en la semilla. Si yo tengo mayor contenido de aceite en la semilla, yo necesito poder seleccionar de forma positiva este transgen en la planta. Esa selección la hago con un marcador de selección. Es otro gen que se pone unido, ¿sí? Esto se llama, que estén pegaditos, se llama en tándem, cuando va uno al lado del otro, ¿sí? Que se pone pegado, que está ligado, ¿sí? Entonces, si yo tengo este marcador de selección, sí o sí voy a tener el gen de interés. Y esto se hace porque cuando yo estoy cultivando las plantas, crecen muchas plantas. Crecen plantas transgénicas y plantas que no son transgénicas. Entonces, la que va a tener la ventaja a la hora de crecer son todas las que no son transgénicas, porque la transgénica normalmente acaba de pasar por ese proceso y normalmente está afectada, ¿sí? Ahora, si uno le pone un antibiótico, si uno le pone un herbicida y está matando a las que no son transgénicas, las únicas que van a poder crecer son las transgénicas, ¿sí? Entonces, una forma de elegir rápido y fácil para que solo crezcan las plantas transgénicas es con un marcador de selección. Este marcador de selección, si es un herbicida, ¿sí? Y si yo lo que estoy buscando es que mi gen de interés sea un herbicida, yo puedo poner una sola secuencia sola. No me hace falta un marcador de selección porque ya tengo el herbicida, ¿sí? Entonces, todos los que sean tolerantes a glufosinato de amonio o a glifosato, ¿sí? A un gen solo de resistencia a un herbicida, lo único que está es un transgen solo, ¿sí? Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, el de proquimosina, que genera proquimosina, vamos a tener el gen de interés de proquimosina y vamos a tener algún gen de marcación de selección, ¿sí? O sea, de resistencia, ya sea a algún herbicida o algún antibiótico. Lo mismo el del trigo, el caso del trigo, que lo que se busca es un gen con resistencia a sequía. El gen marcador de selección es el de glufosinato de amonio. Por eso tiene las dos condiciones. Por eso le da también la habilidad práctica. Lo podés seleccionar con glufosinato. Claro, después tenés la ventaja, si se quiere, o la desventaja, porque hay muchos organismos que están en contra de los transgénicos que te dicen que el glufosinato es altamente tóxico, igual que el glifosato, y que ahora el trigo va a ser tóxico porque va a tener glufosinato, entonces tenés toda esa cosa, ¿sí? Si vos no tuvieses el glufosinato, por ejemplo, lo único que estás viendo es una resistencia a sequía, que la gente no lo ve tan mal, porque lo malo de esto es que la gente aplica de manera desmedida glifosato o glufosinato. Yo no me voy a meter por ahora en esa discusión, que puede tener algo de cierto o no, no importa, pero digamos es lo que es. O sea,
Si uno pusiese una resistencia a un antibiótico y el antibiótico después no se usa más, ya está. O sea, sería algo de laboratorio. Pero también tendrías otra gente que te dice, bueno, pero estás comiendo la resistencia a un antibiótico y... Sí, o sea, siempre hay algo que... Por supuesto, pero digamos, siempre se puede llegar a criticar algo. Igualmente, yo les voy a contar qué es lo que estamos haciendo. O sea, qué es lo que hay hasta ahora. ¿Sí? ¿Sí? O sea, si mi gen de interés no tiene alguna resistencia a herbicida o antibiótico, voy a tener que poner un gen marcador de selección. Y siempre tienes una resistencia a un antibiótico. O a algo, porque eso facilita que le dé ventaja a la planta transgénica en el mismo no. Cuando vos la estás haciendo crecer. Cuando uno está queriendo que la planta transgénica... Sí, pero eso es a nivel de cultivo. Yo estoy generando mi transgénico. Tengo una célula que acabo de transformar. Y ahí en esa célula yo pongo todo para que se genere una planta. Y las plantas que se generan ahí en esa célula no son transgénicas. La mayoría que se generan no son transgénicas, porque la que acaba de transformar normalmente está dañada, está o afectada por agrobacterium o está digamos, con las partículas de tungsteno u oro que la acaban de perforar. Entonces es una célula que está, digamos, en desventaja. Ahora, si vos a esa célula le pones la ventaja de resistencia a un antibiótico o a un herbicida, es la única que va a sobrevivir. O se muere todo o sobrevive la transgénica. No hay otra. Antes de llegar a un cultivo. Es antes, o sea, es cuando vos estás creando la planta. Esto para cuando uno está creando la planta. O sea, después te sirve como un gen de resistencia. Al transgénico parece una planta normal. Sí, en células. Lo vamos a hacer después, pero se suele poner en callos. O sea, con el gen de selección, encontrar dentro de la descendencia de esa planta alguna que tenga esa selección, ese gen de selección, entonces ahí cuando aplicás se pone toda la descendencia menos la que están... Exactamente, es así como vos lo decís, pero yo te diría que es antes. Directamente se ponen todas las células a crecer y desarrollarse con antibiótico o con herbicida. Entonces, se van a morir todas, desde el primer segundo se mueren todas, menos las que son transgénicas. Ahora lo vamos a explicar y se va a entender, porque es un callo embrionario. Ya, ahora no nos adelantemos, ahora lo vamos a explicar. Sí. El marcador de selección. Sí, el marcador de selección es para que la planta sobreviva. Y el gen reportero suele ser para investigación. Suele ser el gen reportero para ver dónde funciona un promotor. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber dónde... Chicos, un segundo. Ahora, cualquier duda, me volvés a preguntar, pero vas a ver que en la medida que avance la clase voy a tratar de contestarte todo, ¿sí? Porque es parte del proceso, recién estamos arrancando, ya vas a ver cuando se haga, digamos, la parte de transformación por biobalística, creo que lo vas a entender mucho mejor. Quédate con la duda y cuando veamos biobalística me volvés a preguntar, pero avanzada la clase vas a entender más. El gen reportero es para encontrar las funciones de los promotores, ¿sí? Uno, como están ligados, considera que si responde uno, entonces el otro está presente. Exacto. Después puede ser que tenga actividad o que no, y después hay que ir avanzando y hay que ir evaluando. Ya vamos a llegar a esa parte, pero digamos, en líneas generales, si la planta es resistente a un herbicida, es porque está al lado el gen de interés y va a tener ese gen de interés. Si mi gen de interés es la resistencia a la herbicida y la planta ya resistió, ya está. Ya sabemos que funciona y todo. ¿Sí? Bien. Promotores. En líneas generales tenemos 3 tipos de promotores: constitutivos, específicos de tejido e inducibles. ¿Sí? El promotor es el que le va a decir al gen en qué momento actuar. Constitutivos actúan todo el tiempo. ¿Por qué es interesante que actúen todo el tiempo? Porque si yo quiero una resistencia a un herbicida, yo quiero que esté todo el ciclo de cultivo, desde que es semilla hasta que es adulto, la resistencia es herbicida, por ejemplo. ¿Sí?
Así yo en cualquier momento que le pongo el herbicida, la planta sobrevive, porque el gen está funcionando. Acá tenemos algunos, por ejemplo el NOS, el 35S, el UBI, ¿sí? Son ejemplos de promotores. Después tenemos específicos de tejido. Acá ya hay distintas o sea, yo podría pensar o querer que solamente funcione en una semilla, ¿sí? Que solamente funcione en la antera, como el primero, en los cotiledones, en la raíz, ¿sí? En el tubérculo, en el endosperma del trigo. O sea, hay muchísima cantidad de promotores que son específicos. Y por ahí, si yo quisiera solamente que ese transgen funcione en un tejido específico, por el motivo que fuere, tengo promotores específicos. Y por último tenemos inducibles, es decir, nosotros hacemos algo y funciona ese transgen, ese promotor. Puede ser inducible por luz, ¿sí? Fíjense que ahí lo que decíamos de que funciona en la noche o el día, hay inducibles por luz, inducible por anaerobiosis, inducible por shock de calor, ¿sí? Hay un montón de promotores inducibles también. Inducibles por daño, ¿sí? El trigo resistente a la sequía es inducible por daño. Cuando se daña la hoja, eso lo vamos a ver después también, pero cuando se daña la hoja o cuando empieza a cenecer, se activa. Son dos líneas de activación que tiene, una que es jasmónico y otra que es ácido abscísico, y lo vamos a ver después. Estos son ya un listado un poquito más amplio de promotores, no es necesario que se lo sepan, pero lo quise poner como para que vieran que está lleno de promotores. Hay de origen animal, hay de origen vegetal, hay para estreses biológicos, físicos, químicos, ¿sí? Cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas. Y tenemos también tejido o órgano específico. Tenemos, miren, fíjense, de flores, de tejidos verdes, de semilla, cotiledón, raíz, polen, antera, tallo, ¿sí? Hay un montón. Bien, una vez que sabemos el promotor, que tenemos el promotor, como les dije, fíjense acá arriba a la izquierda, tenemos el mismo gen. Este gen lo vamos a ver viendo en distintos lugares. Son dos genes, ¿sí? Tenemos el promotor, el marcador de selección. Ahora lo que vamos a ver es el marcador de selección. El marcador de selección en este caso son resistencias a antibióticos, ¿sí? El primero es el de el NPT2, ¿sí? De la neomicina fosfotransferasa, ¿sí? Que le da resistencia a todos estos antibióticos: kanamicina, paramomicina, neomicina, ¿sí? Son distintos antibióticos y este gen le da resistencia. Fíjense que acá abajo tenemos el gen BAR. El gen BAR es el que le da la resistencia al glufosinato, ¿sí? Y el EPSP es el que le da resistencia a glifosato, ¿sí? Estos se usan como genes marcadores de selección. Este gen está pegado al gen de interés y nos sirve para seleccionar las plantas, para matar todas las plantas y que solo crezcan las transgénicas. Acá tenemos distintos genes reporteros, ¿sí? Fíjense, tenemos GUS, tenemos GFP, CAT, LUC, este de ¿cómo se llama? Del bichito de luz, ¿sí? Estos son, LUC es de luciferasa, del bichito de luz. Fíjense, tenemos tejidos que se vuelven fluorescentes. Esto que ven acá se llama callo embrionario, es un grupo de células que se genera para transformar. Entonces,
En este caso lo que están viendo, por ejemplo, es, hicieron un bombardeo de micropartículas con la técnica de biobalística y están viendo dónde pegaron los proyectiles. Todos esos puntitos son células transformadas. Esto se hace para poner a punto la técnica. Uno va probando y va viendo que esto de golpe está blanco, después prueba distintas presiones, prueba distintas, o sea, para ajustar la técnica va probando distintas presiones de aire, va probando distinta cantidad ya sea de oro, de tungsteno y de genes, ¿sí? de plásmidos, y va logrando estas imágenes. Entonces cuando uno dice, bueno, acá tengo bastante cantidad de células transformadas, me quedo con estos tiempos, con estas presiones, con la técnica ajustada, y a partir de ahí cambio este gen, el gen reportero, pongo el gen de interés, y ya puedo empezar a hacer la transformación que quiero. El reportero está con el Está siempre que vos quieras ver y ajustar la técnica, y si vos querés investigar un promotor, cuándo funciona un promotor, lo haces con un gen reportero, y si vos querés ver si Agrobacterium sirvió y querés ajustar, también podés usar el gen GUS o cualquiera de estos que están acá, GFP. Fíjense, esto es una planta fluorescente, esto es la revista Science que publicó esta planta fluorescente. Después tenemos estos pescados fluorescentes también. Esto lo que se hizo fue, se estaban investigando, creo que acá en los pescados eran los haces vasculares, estaban investigando los haces vasculares y vieron que lograban estos pescaditos así muy lindos, y vieron los pescaditos lindos y ya está. Los lograron y se los empezaron a vender. Hay en distintos colores, amarillo, rojo y verde, y al que quiera puede ir a Estados Unidos y los compra. Esto está solamente aprobado en Estados Unidos, porque fíjense que, digamos, a lo que es la agronomía, esto solo le da beneficio prácticamente al que vende el pescadito y al que lo logró, ¿sí? Después, no más de ahí. Sí. El GUS, por ejemplo, vos tenés que iluminar para que se vea. No todos son fluorescentes. Vos tenés que... hay algunos que son destructivos, es decir, vos tenés que matar, ponerle la luz y ver dónde está funcionando, ¿sí? O sea, tenés que cortar los tejidos, iluminarlo y ver que se emita la fluorescencia. Después, el GFP, el mismo organismo, lo produce, como el de la luciferasa, ¿sí? Como el bichito de luz que produce y se ve la luz, ¿sí? Pero no son todos iguales, ¿sí? Como el gen reportero, por ejemplo, de la fluorescencia, ¿puede ir ligado a su vez con algo que interese? Sí. Sí, yo podría poner podría poner el gen de fluorescencia, un gen de interés y un gen marcado de selección, por ejemplo. Como decía, que el gen de interés, no sé, punto, un reportero y... Sí, podría ser. Es un paso de hacerlo como de reportero y después mandar el gen de interés. O sea, como poder se puede, pero por ahí vos estás haciendo un cultivo que no querés que sea el cultivo fluorescente. Entonces... ya acompañado del fluorescente le mandaste lo que te interesa. Sí, y después también está que cada gen que vos ponés tiene su desregulación, su tema de aprobación. Vamos a suponer que vos haces todo y la gente dice, no, miren, no queremos que este material sea fluorescente. Está bien que tenga el gen de interés, está bien que tenga el gen marcador, pero que sea fluorescente en realidad no nos sirve porque lo que sea, y te tiran para atrás todo lo que hiciste. Entonces, se trata de ir poniendo de la mínima cantidad de genes posible y que sea lo más específico posible para lo que vos querés hacer, ¿sí? Y como este gen GUS era fundamentalmente para identificar los promotores, vos si ya sabés qué hace el promotor, directamente no ponés el gen fluorescente. Si vos decís, yo ya tengo, como habíamos visto acá atrás, vos ya sabés todos estos promotores, qué es lo que hacen, si vos ya tomás uno de estos, y sabés qué va a hacer, directamente podés largar, sí, a cortar el camino del gen fluorescente. Si vos ya tenés la técnica ajustada, no sé, esta técnica la tenés ajustada para transformar con un gen de resistencia
a un herbicida y ahora querés hacer otra cosa, ya tenés la técnica. ¿Sí? Ya la ajustaste, salvo que cambies de cultivo, o que No, pero ya sabes dónde va a actuar, en qué, claro, sí, entonces, qué va a desarrollar. sí. Igualmente, más allá de que vos tengas todo y sepas todo y esté todo bien, después tenés que ver que realmente ocurra. Porque como les decía, si entran muchos genes, la misma planta lo silencia pensando que es un virus. Si ustedes están haciendo biobalística y entran en lugares con regiones que no se expresan, por más que esté el gen, no va a tener función. ¿Sí? Entonces, ahora más adelante lo vamos a ir viendo eso, pero quedándonos en esta filmina, el gen reportero nos sirve para ajustar los protocolos, para estudiar los promotores y eso en esencia. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, es un vector de clonado, ¿sí? Nos sirve para, para poder multiplicar ADN, ¿sí? ADN que se corta con enzimas de restricción, se introgresa en el plásmido. Habíamos contado ya, estas son las dos mismas filminas de la clase pasada, habíamos visto los distintos tipos de vectores, es solo para recordar, porque esto es parte de las técnicas, ¿sí?, que permiten hacer transgénesis. ¿Qué parte? La de multiplicar el ADN, ¿sí? La de cortar ese ADN, la de armar el plásmido con el cual después voy a hacer la transformación, ¿sí? Y clonado, esto también lo habíamos contado, que es para, bueno, multiplicar ese ADN o para, si fuese ADN total, para poder hacer secuenciación y demás, lo que ya vimos en la clase pasada. Esto era, bueno, cómo se introgresa ese plásmido a la bacteria y cómo se puede multiplicar ese plásmido. Bien. Una vez que nosotros sabemos qué gen vamos a introgresar, necesitamos un tejido a transformar. No se toma la planta y se transforma la planta. Se busca un tejido que previamente uno sabe que puede generar una planta a partir de ese tejido, ¿sí? Es decir, si yo del cotiledón le pongo hormonas y de un pedacito de cotiledón veo que puedo generar una planta, podría pensar que transformando ese pedacito de cotiledón puedo generar una planta transgénica. Entonces, primero uno trata de ver de qué partes del tejido puede generar una planta y después se va a poner a hacer la transgénica, ¿sí? Imagínense que ustedes agarran un pétalo de una flor y dicen, yo voy a transformar pétalos, y de ahí no pueden hacer nada con la planta. Y bueno, o sea, antes que transformar hay que hacer algo previo, que es ver de qué pedacito puedo hacer una planta. Pueden ser embriones, ¿sí?, de tejidos que vienen de la semilla, puede ser embrión, pero puede ser, claro, puede ser, sí, puede ser fíjense, cada especie tiene, por ejemplo, tabaco, cotiledón, hoja, tallo. Quiere decir que se sabe y se conoce que de tabaco se puede, de manera fácil, entre comillas, de estos tres tejidos, generar una planta. De petunia, de hoja. ¿Qué quiere decir? Que de otros tejidos o no se estudió o se probó y era difícil, ¿sí? De tomate, de cotiledón y de hoja. Esto te sirve de manera muy rápida para decir, bueno, si voy a generar, sé que, no sé, en Arabidopsis lo puedo hacer desde raíz, me interesa hacerlo desde raíz, busco algún paper que tenga la metodología explicada, lo leo, lo trato de reproducir y una vez que lo reproduzco y que puedo lograr una planta a partir de esto, recién ahí voy a hacer transgénesis. Lo que permite generar una planta de todo esto son dos principios. El de totipotencialidad, que es que cada célula vegetal, ¿sí?, cada célula vegetal tiene la capacidad de regenerar una planta. No ocurre en animales, ¿sí? Uno tiene, por eso cuando uno saca un pedacito de rama y le enraiza, tiene otra planta, ¿sí? Si ustedes se cortan un brazo y lo ponen a enraizar, se quedaron sin brazo, ¿sí? Entonces, la totipotencialidad es la capacidad que tienen los organismos vegetales de volver a generar
o parte de la planta que le falta o una planta entera. Como el ADN tiene toda la información para generar esa planta, las células vegetales tienen la capacidad de generar toda la planta de nuevo. Y el otro principio es el de desdiferenciación y rediferenciación. Es decir, que un tejido que ya está funcionando, como por ejemplo, no sé, hoja, que está bien diferenciado y es una hoja, puede desdiferenciarse y volver a ser una célula sin diferenciación y puede volver a generar otro tejido distinto. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, que a veces cuando ustedes ponen a enraizar, abajo de donde cortaron, se hacen como pelotitas blancas, y eso son células desdiferenciadas que después empiezan a dar nuevo tejido, como por ejemplo raíz. ¿Sí? Y después, bueno, acá esto es balance de hormonas, que lo importante de esto es que el balance de hormonas es lo que va a generar que el tejido de raíz, que de parte aérea, ¿sí? Esto de balance de hormonas es importante cuando uno está trabajando en cultivo in vitro, porque uno puede trabajar con células desdiferenciadas, haciéndolas vivir, generando que no se rediferencien, ¿sí? Mantienen las células a nivel de callo, ahora lo vamos a ver, es un grupo de células que no son ningún tipo de parte de la planta, es un grupo de células blancas, eso que habíamos visto que estaba transformado, con manchitas azules, es un callo embrionario, y permite hacer eso, permite que de ese callo se genere raíz, o permite que de ese callo se genere parte aérea, ¿sí? Y eso se hace con balance de hormonas. Estos son los callos, para que ya que estemos hablando, ¿sí? Lo que se hace es, primero, para que vean acá, tienen embriones, ¿sí? La foto de arriba a la izquierda son embriones. De estos embriones se genera, fíjense acá, o acá a la derecha tenemos un callo, es un grupo de células. Acá se ve que se había generado un pedacito de planta, ya sea raíz o parte aérea, no sé, pero bueno, se murió. Acá tenemos mayor cantidad de callos que ya están empezando a regenerar, es decir, están empezando a generar parte aérea. Y acá tenemos callos que generaron la parte aérea, ¿sí? Y que están empezando a dar raíz, ¿sí? Ya se está empezando a terminar de formar la planta entera. Entonces, fíjense, ustedes una vez que generan este ciclo de semilla en este caso, o de embrión, o del explanto, o el material que vimos antes, de que saben que pueden regenerar una planta, y que ven que pueden regenerar una planta, recién ahí dicen, voy a transformar. Para transformar, tenemos en líneas generales estas tres opciones. ¿Sí? Tenemos con vectores biológicos, ¿sí? Por ejemplo, Agrobacterium o basados en virus, por transformación directa, que nosotros vamos a ver el de biobalística, pero hay varios, y el de CRISPR-Cas, que es el que nos permite hacer mutagénesis, y como lo que hace es cortar el ADN, si uno en vez de dejar que haga mutagénesis simplemente pone el transgén se inserta y empiezan a hacer transgénesis con la misma tecnología que se hacía mutagénesis. Bien, ahora vamos a ver lo mismo que se vio en el video al principio, que es Agrobacterium, ¿sí? Los sistemas basados en Agrobacterium. Acá abajo a la izquierda tenemos el tumor de la galla de corona. Este es el plásmido original, digamos, de la bacteria. Después se trabaja, como les decía en el video, con este plásmido se divide en dos, digamos, y se genera un plásmido solo con la parte del tDNA, del ADN que se quiere transferir, y con otro plásmido con los que tienen la región de virulencia y demás. Acá lo que van a ver es esta parte cambiada. En este plásmido
Eso ya se los cuento ahora. En este plásmido, fíjense, tienen producción de auxinas, producción de citocininas y síntesis de opinas. Las auxinas y las citocininas son lo que van a producir ese balance de hormonas que va a generar el crecimiento desmedido de células que provoca el callo. Y las opinas son productos que le sirven a la bacteria para vivir y reproducirse más. Por lo cual, la bacteria le introduce un crecimiento desmedido de células que a su vez genera comida para la bacteria. ¿Sí? Entonces le aumenta muchísimo las condiciones favorables a la bacteria para vivir. En líneas generales, ¿sí? Esto es esto mismo sin este pedacito. Esta región T se corta, ¿sí? Con, en este caso, la enzima de restricción EcoR1, que es la de Escherichia coli, pero puede ser cualquiera. Fíjense que los vectores, ¿sí? O los plásmidos, ¿sí? Los vectores con los que se hacen clonados, los plásmidos, tienen distintas zonas que se pueden cortar con distintas enzimas de restricción. Y lo que se hace es, se introduce este gen, esta construcción, en el plásmido se introduce en Agrobacterium, y después Agrobacterium se pone a cultivar con el tejido, el explanto que vimos que nosotros teníamos la capacidad de generar una planta. Entonces, se lo pone a crecer a Agrobacterium en ese tejido, Agrobacterium transforma, ese tejido después, lo que se hace es, en este caso, fíjense, se toma una hoja como explanto, estos disquitos, se sacan disquitos, se ponen a cultivar con Agrobacterium, ¿sí? En medio sin antibiótico. Una vez que se sabe ya que Agrobacterium pudo haber transformado células, se pone a crecer estos disquitos en un medio ya con antibiótico, el medio de selección, que puede ser un antibiótico o un herbicida, lo que fuera el gen que le pusimos de resistencia. A partir de acá, fíjense, no sé si se nota, pero hay algunas que están marrón, que se murieron, y otras que están verdes, que están creciendo bien. Y a partir de ahí se genera una planta que ya va a ser resistente al antibiótico, resistente al herbicida, y que va a tener el gen de interés. ¿Sí? Acá tenemos las fotos de las placas, que es lo mismo que acabo de contar. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí. Sí, dos plásmidos, sí. Esos dos plásmidos, vos podés trabajar con dos plásmidos o con un plásmido, es exactamente lo mismo, y la información que hay es la misma. Lo que pasa es que si vos lo tenés separado, el plásmido que vos vas a poner adentro de Agrobacterium con tu gen es más sencillo, ¿sí? Y vos podés trabajar con mayor cantidad de plásmidos que tengan... Sí, sí, todos los plásmidos que estén... La bacteria puede tener más de un plásmido. Todos los plásmidos que estén adentro de la bacteria se van a multiplicar, van a funcionar y no van a tener problemas, ¿sí? Y pueden estar separados o en un gran plásmido, ¿sí? El tamaño del plásmido también te va a limitar la porción de ADN que vos podés poner. Si el plásmido es muy grande y la bacteria no lo soporta, no lo vas a poder meter en Agrobacterium. Si el plásmido es chico, podés poner una sección de gen más grande, ¿sí? Fíjense que acá con Agrobacterium por ahí se van a estar trabajando con 1 o 2 genes, porque estás limitado en ese largo del gen producto del plásmido. ¿Sí? Sí. ¿Vos generaste el callo con Agrobacterium? El callo no se genera nunca más. El callo, vamos por parte. El callo embrionario que yo voy a transformar, lo genero yo solo. Yo agarro un explanto, lo hago crecer, por ejemplo, en 2,4-D, que genera que no se diferencien los tejidos, y se empieza a generar un grupo de células, un grupo de células, un grupo de células. Yo pensé que se generaba, por ejemplo, en el tallo, pero de ahí el plato sacaba, por ejemplo, de la hoja. No.
No, el esplanto es lo que te va a generar ese callo. ¿Sí? Fíjense acá. El explanto, ves que acá hay unas partecitas blancas, eso puede ser callo o puede ser directamente que te dé tejido. ¿Sí? No, acá directamente en la foto se ve que directamente te da tejido. Pero como esto es Agrobacterium, de Agrobacterium, Agrobacterium es el que se va a encargar de transformar. ¿Qué va a estar transformando? Los bordes de la hoja que vos cortaste. ¿Sí? De este disco, Agrobacterium va transformando los bordes. No va a transformar acá adentro, porque las heridas están en los costaditos. ¿Sí? Entonces, en este caso, vos fíjate que no se pasó por callo. No fue necesario hacer callo, se transformó con Agrobacterium. Agrobacterium se encarga de entrar en el borde herido, de transformar este disco y de sacar plantitas nuevas de los costados del disco. Claro. Como estas plantitas nuevas resisten al herbicida o al antibiótico, la que no resiste se muere, la que resiste queda viva. ¿Sí? La de la hoja, como dice, se diferencia. Claro. Y ahí. Y se vuelve a rediferenciar como planta. Exactamente. O sea, acá en este caso no pasó por callo. ¿Sí? Te da una planta transgénica y otra no. Y la única diferencia es el gen. ¿Sí? La quimera van a ser un montón de células por ahí con cosas distintas. Puede ser que no pase ese gen a la descendencia. Algo que hay que estudiar después. ¿Sí? La planta puede ser transgénica y el gen no pasa a la descendencia. ¿Por qué? Porque en vez de estar en el núcleo, está en el citoplasma. ¿Sí? Eso no ocurre normalmente con Agrobacterium. ¿Sí? Eso puede ocurrir con biobalística. ¿Sí? Fíjense, con el bombardeo lo que tenemos es este equipo se trabaja en esterilidad. Normalmente se genera, acá está la planta, pero lo que acá se suele poner, la planta está a modo para que se entienda qué es lo que se pone, pero lo que se suele poner acá abajo es esos callos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el callo ya son células que son fácilmente transformables en plantas y que con que cualquier partícula entre adentro de eso ya está transformando una célula fácil de generar una planta. ¿Sí? Si yo esto lo hago en el mismo disquito que habíamos puesto antes y del disquito me salen planta nueva de los bordes, yo tendría que estar pegándole el giro a los bordes de las plantas. O sea, es difícil. En cambio, si yo pongo ya células desdiferenciadas, ese callo embrionario, cualquier planta que me genere, si es resistente al antibiótico o al herbicida, ya es transgénica. Fíjense, acá tenemos partículas de oro y de tungsteno, y estas partículas son o de oro o de tungsteno, se impregnan con el plásmido y se genera el disparo. Si en el plásmido nosotros tenemos los genes por separado, a veces acá la ventaja es que se pueden poner varios genes. Yo puedo poner 3 plásmidos con genes distintos. ¿Sí? Entonces yo puedo generar el tiro y normalmente cuando se introduce un gen, en ese mismo lugar se suele introducir 1 o 2 o los 3 genes distintos. ¿Sí? Como que la planta absorbe ese gen en el ADN y en el mismo lugar puede absorber 1, 2 o 3. Entonces después uno tiene que ver de estas plantas que se generaron si absorbió un gen solo, si absorbió los 2, si absorbió 3, ¿sí? Si absorbió mucha cantidad, o sea, son estudios a posteriori. ¿Sí? Totalmente, o sea, este estudio va a tener, o sea, trabajar con biobalística va a necesitar y requerir de mayor cantidad de estudio a posteriori porque es una técnica más, entre comillas, más burda. Vos podés transformar cualquier tipo de planta, pero no deja de ser un escopetazo a las células. Y es literal, o sea, esto es una maquinita más o menos linda, pero hay otras máquinas que parecen pistolas directamente, porque lo que se está largando es un impulso de aire como un escopetazo de aire comprimido. ¿Sí? Y se larga perdigones que dañan la célula y que, con suerte, el gen que vos crees entra adentro y se instala adentro del
ADN, porque puede quedar en el núcleo suelto y después no pase a la herencia, ¿sí? Estos son embriones que se transformaron, fíjense, embriones de soja que se transformaron por biobalística. Se cortó el embrión, se le puso el escopetazo y fíjense, todas estas manchitas están con, creo que Gus. Sí, gen reportero Gus. ¿Ven? Sí. Sí. ¿Cuál es la ventaja, digamos, de hacer, poner, no sé, 3 plasmidos distintos y bombardear con 3 plasmidos distintos, teniendo en cuenta que puede que solamente uno solo quede? La ventaja es que si vos trabajás con distintos y haces mucho, podés llegar a lograr plantas distintas con un solo gen, ¿sí? En el mismo tiempo, en el mismo trabajo, podés lograr la misma planta con los genes en 3 lugares distintos, lo que te permite decir, bueno, trabajo cada planta con un gen aislado. Si después esas plantas está todo bien, vos las podés cruzar y acumular genes, ¿sí? Si están en lugares distintos. Y si están las 3 en el mismo lugar, van a migrar en tándem las 3 juntas. También, si vos querés asegurarte que van los 3 juntos, podés armar un plásmido con los 3 genes unidos, ¿sí? Pero vos, por ejemplo, estás trabajando con un plásmido que ya tenés en tu laboratorio. Alguien viene y te trae otro plásmido y tenés los 2 por separado, pues juntarlos en el mismo que ya estás haciendo, el mismo preparado, lo juntas sin hacer más técnica ni nada y ya está. Y lo podés probar, ¿sí? O sea, es mucho más versátil, pero genera mucho más problemas a posteriori, ¿sí? Hay que hacer más control, hay que hacer más cosas. Agrobacterium trabaja muy bien, pero es más específico de dicotiledonias y ya hay cepas que transforman monocotiledonias, pero digamos, es más específico del material con el que se trabaja Agrobacterium. Esto es lo que sería la regeneración y la rusticación. Esto es para las dos. Acá esto está hecho por biobalística. Fíjense que están los puntitos donde se está generando nuevo material. Pero es lo mismo para los dos. Una vez que se transforma el material, que se genera la parte aérea, se genera la raíz. Esto tiene que ir a rusticar, que es decir, va a crecer en un invernáculo hasta que, o sea, pase de un medio. Si esto está en una placa, está con 98-99% de humedad, con las mejores condiciones, de golpe uno lo tiene que ir pasando a maceta, a invernáculo, afuera, al exterior, cada vez con peores condiciones, tratando de que esa planta sobreviva. A veces la planta que se transforma no es la mejor. Eso ocurre mucho, que se transforma una planta, cualquiera, de soja, y después por cruzamiento se lleva a líneas que son elite, ¿sí? Entonces, en el laboratorio uno trabaja con una planta que es muy mala, por decir algo, el gen, y eso es, tengo entendido, eso pasó por ejemplo en la primera soja RR, fíjense que después tenemos una RR2, que da más rendimiento, pero en realidad lo que ocurre es que la soja que se transformó inicialmente en una soja que no era muy buena, que no era elite, y el gen se introdujo y estaba ligado a un gen que le generaba bajo rendimiento. Entonces, era resistente, pero unido a eso tenían un poquito menos de rendimiento. Por eso, en el gen RR2, el que es de intacta, que le da también resistencia a insectos, se hizo en otras líneas que son mejores y no tenía ese ligamiento a ese gen de menor resistencia, de menor rendimiento, entonces son entre comillas con un plus de rendimiento, pero era que los primeros cultivos estaban mejorados en, digamos, la transformación se había hecho en cultivos que eran más bien de laboratorio, ¿sí? Esto también es importante porque hay materiales que son muy buenos, que cuando ustedes los quieren, la misma soja tiene un material que es muy bueno a campo, pero la quieren hacer crecer en medio de cultivo y no crece. O la quieren hacer que se regenere una planta y no se regenera. Entonces uno en laboratorio trabaja con las plantas que mejor funcionan en laboratorio, que más fácil se regeneran, y después por cruzamiento el gen se introduce a otros materiales. Acá tenemos una comparación bastante rápida de las dos transformaciones.
tenemos Agrobacterium, es para dicotiledonias y algunas monocotiledonias. El método de biobalística no tiene limitaciones. La eficiencia de transformación de Agrobacterium es altísima y la del método de biobalística es muy baja, pero con los dos se logran transformación. El tipo de integración, fíjense, Agrobacterium lo integra en cualquier parte, pero son regiones que se transcriben, ¿sí? Lo integra al ADN y son regiones que se transcriben. Y integra un bajo número de copias, una o dos copias, lo cual no genera silenciamiento. Ahora, en biobalística se puede integrar en cualquier parte, puede quedar en el núcleo sin integrarse al ADN, puede estar en el citoplasma, y puede haber gran cantidad de copias y en tándem, es decir, un plásmido, un transgén al lado del otro, ¿sí? La construcción de esos vectores, de esos plásmidos, para Agrobacterium es más complejo, ¿sí? Mientras que para biobalística es bastante rápido, bastante simple. El mismo plásmido, cualquier plásmido que tengas, lo pones en las partículas de tungsteno y para adelante. Y la dependencia del material vegetal, obviamente para Agrobacterium es mayor porque está limitado a dicotiledonias y algunas monocotiledonias, mientras que el biobalístico es menor porque se puede transformar prácticamente cualquier material. Esta imagen es más que nada para biobalística. ¿Sí? Fíjense, acá tienen una pelotita de oro, ¿sí? Esta pelotita de oro está impregnada con los genes, con las partículas. Entonces, en esta célula ustedes pueden tener la partícula de oro, ¿sí? Con la cual bombardearon, que no se va a multiplicar, obviamente, en el resto de la célula y se va a perder, obvio, ¿no? Pero la partícula de oro va a estar ahí. Puede estar el evento introgresado en el cromosoma, el evento suelto en el núcleo, o podría también estar suelto en el citoplasma, ¿sí? Fíjense, y acá en otra célula pueden tener un evento distinto, ¿sí? Cuando ustedes hacen el bombardeo, cada célula que se transforme y que genere una nueva planta van a ser eventos diferentes. Y fíjense que también podría entrar acá uno solo o en tándem varias copias del mismo gen. Esto es para mostrar que se inserta el transgén, y una vez que se inserta el transgén, la progenie va a segregar de forma mendeliana, un cuarto, un medio, un cuarto. Una parte lo va a perder, una parte va a seguir en estado de, entre comillas, heterocigota, y otra parte va a estar como homocigota con el transgén. Lo que se suele hacer es este estudio para ver si pasa a la descendencia, primero, y segundo, para ya trabajar con un material que sea homocigota, ¿sí? Para que los próximos hijos o cruzamientos mantengan el gen, ¿sí? Bien, esta filmina ya la habíamos visto, no vamos a ahondar mucho en estas técnicas se van a explicar un poco más en profundidad la clase que viene de marcadores moleculares, pero para explicar un poquito más o menos, esto que habíamos visto acá es preparar el gel de electroforesis. Entonces uno puede hacer con este gel de electroforesis, cortar con enzimas de restricción, ¿sí? Y tratar de detectar por RFLP el gen, ¿sí? Si conoce uno el gen, puede hacer dos primers para levantar ese gen por la técnica que habíamos visto del PCR. Hay una técnica que de nuevo la vamos a contar la clase que viene, que del RFLP, conociendo el gen, se arma una sonda radioactiva y con RFLP se sigue esta técnica de RFLP y se marca el gen con la sonda radioactiva, se le acopla esa sonda radioactiva. Entonces, si el gen está, se acopla esa sonda y en vez de ver un montón de marquitas, vemos directamente el manchón de que está el gen. Como uno lo corta con enzimas de restricción, si está el gen en distintos lugares, uno podría ver
número de copias por esta técnica de Southern blot, ¿sí? Entonces, para ver si está el ADN, tenemos estos tres primeros. Tenemos PCR, que nos dice si es transgénico o no. Tenemos Southern blot, que nos va a permitir saber el número de copias, es decir, si está el gen o no está, y cuántas copias hay del gen. Y tenemos la PCR cuantitativa o en tiempo real, que también nos va a permitir determinar el número de copias, obviamente si está o no está el gen y el número de copias que tiene. Luego, para detectar ARN mensajero, es decir, si ese gen está generando un ARN mensajero, tenemos la técnica de Northern blot, que es similar a esta de Southern, pero se trabaja con ARN. Y tenemos la misma de PCR en tiempo real. Y ya para detectar si hay una proteína, es decir, si ese ADN está, es este primero. Si se produce ARN mensajero, son estas dos técnicas. Y para ver si se produce la proteína, tenemos lo que se llama Western blot, ¿sí? Que tiene casi el mismo nombre que estas otras dos técnicas, pero ya es bastante un poquito más diferente. Para que se den una idea, no sé si alguna vez vieron un test de ELISA, un test de embarazo, ¿sí? El test de embarazo funciona con detectando proteína como si fuese un Western blot, ¿sí? Tiene un antígeno que detecta una proteína, ¿sí? Y es similar a esto. Ustedes, por ejemplo, trabajan con unos papelitos a campo, generan una muestra, por ejemplo, de la planta, y con esos papelitos ustedes pueden ir y detectar, como si fuese un test de embarazo, si la planta está produciendo o no la proteína que quieren, ¿sí? Las empresas, digamos, más grandes, o sea, esto cuesta hay que desarrollarlo, pero si ustedes están trabajando con, no sé, con BT, por ejemplo, con plantas que quieren que sean BT, ustedes pueden poner gusanos a que coman y ver si se mueren o no, que eso se hace, pero digamos, el gusano puede caminar, puede no comer, entonces es difícil por ahí determinar qué tanta actividad tiene la planta. Entonces se hace, por esta técnica de Western blot, se hace papelitos, como si fuesen test de embarazo, y uno rápidamente puede ir testeando todas las plantas distintas para ver si hay algún evento transgénico que tenga mayor expresión de una proteína, y si funciona más. Después se le ponen los gusanos y se ve si realmente mata más o no, ¿sí? Bien, para continuar con los ejemplos, vamos a ver ahora la soja RR, ¿sí? RR era de Roundup Resistant, que es que resistía a Roundup, que Roundup era el nombre comercial del glifosato, ¿sí? En este caso, fíjense, a la izquierda tenemos una soja común, acá hay una soga que separa estos dos cultivos, y esta es una soja RR que obviamente se fumigó con glifosato, y está creciendo la soja sola, y acá está creciendo con maleza, ¿sí? La idea de hacer esta soja era para simplificar el manejo, es decir, que sea algo más simple, en vez de estar poniendo mucha cantidad de herbicidas, poner uno solo y que quede el campo limpio. Sustituir herbicidas, es decir, usar menor cantidad de herbicidas, porque antes, para tener una soja así, había que usar 4 o 5, ahora todo el mundo usa glifosato y contaminan todo con glifosato porque es lo único que se está usando. Antes se contaminaba con más. Y diferente, entonces no se sabía, no había que echarle la culpa. Ahora todos usan glifosato, le echamos la culpa al glifosato. Y después era, bueno, mejor control de malezas porque era algo simple, fácil y que realmente cuando salió la tecnología no había muchas malezas resistentes, entonces se moría todo. Esto es a nivel general, ¿sí? Son los distintos grupos de herbicida según el modo de acción o el sitio blanco, el lugar que atacan. Por ejemplo, inhibidores de aminoácidos tenemos inhibidores de esta enzima, EPSPS, es la que le da resistencia al glifosato. Inhibidores de acetalactosintasa, que tenemos los distintos herbicidas, sulfonilureas, que son las sojas que conocen como STS, no sé si algunos conocen. Después tenemos IMI, que es a imidazolinonas,
que eso hay, más que por transgénesis, hay resistencia a imidazolinonas por mutagénesis natural, pero podría ser también por transgénesis. Sí, sí, es girasol y algunos se lograron por Dilling, sí. Después tenemos resistencia a glutamina sintetasa, que es el LL, que se conoce como Liberty Link, ¿sí? Que es el que le da resistencia a glufosinato, y que es el gen bar que les conté antes que estaba arriba cuando les mostré los genes que se usaban como marcador de selección. El gen es el gen bar. Y le da resistencia a glufosinato y comercialmente se conocen como Liberty Link. Porque Liberty es el producto que se vende, ¿no? Comercial. O BAFTA. Antes era BAFTA. Después tenemos inhibidores de la fotosíntesis, que hay dos, y los productos, los herbicidas son estos. Tenemos inhibidores de síntesis de lípidos, que hay inhibidores de esta enzima, ¿sí? Fíjense que ahora, ¿dónde está? Ahora se están empezando a usar otros genes distintos, ¿sí? Hay uno que no me acuerdo dónde está, de pigmentos, inhibidores de la síntesis de carotenoides o de Protox, este segundo, el número 4, ese que se llama HPPD es inhibidor de Protox, ¿sí? Empiezan a haber distintos genes de distintos grupos, ¿sí? O que afectan o a fotosistemas o otra cosa, que se están usando. Ahora lo vamos a ver, ahora vamos a entrar en detalle. Ahora vamos a explicar, vamos a ver toda la ruta metabólica, pero vamos a empezar con el caso de la soja, con el gen del glifosato, ¿sí? Fíjense, acá tenemos, esta es la ruta metabólica, ¿sí? Y tenemos dónde actúa el glifosato, que no deja que se forme triptofano, tirosina o fenilalanina. Después, todos estos que están acá son rutas que se inhiben por algún producto. Son caminos metabólicos que se inhiben por alguno de estos productos y que no dejan formar algún aminoácido esencial, por lo tanto la planta muere. Fíjense, acá abajo tenemos las sulfonilureas o imidazolinonas que inhiben estos dos caminos y no se forma leucina, valina o isoleucina, y acá arriba tenemos el que sería del glufosinato de amonio, ¿sí? El glufosinato de amonio que inhibe la glutamina, ¿sí? Son todos aminoácidos esenciales que, al no tenerlos la planta, muere. Estamos viendo, como les dije, el ejemplo del glifosato, acá en el medio. ¿Sí? Nos quedamos con ese pedacito, ¿sí? de glifosato, y lo que ocurre es que el glifosato ocupa el sitio activo de la enzima que produce la planta, ¿sí? Entonces esa enzima no puede tener su acción, no puede generar o encargarse de la ruta de estos tres aminoácidos. Pero se conocen, ¿sí? mutaciones de esta enzima que son insensibles, que tienen un sitio activo diferente. Entonces el glifosato no ocupa ese sitio activo y estas enzimas diferentes, o sea, con sitio activo distinto, como no son afectadas por el glifosato, pueden generar o sintetizar o encargarse de la síntesis de estos tres aminoácidos, y la planta es resistente al glifosato, ¿sí? Fíjense, tenemos un gen de Agrobacterium tumefaciens, que es este CP4-EPSPS, o tenemos uno de maíz que está modificado, que es el 2M-EPSPS. ¿Sí? Esos dos son insensibles al glifosato y generan resistencia al glifosato. ¿Sí? Fíjense, acá arriba tenemos un promotor
que es el mosaico del virus del coliflor. ¿Sí? Este promotor es un promotor que se llama constitutivo, es decir, que funciona todo el tiempo. El gen, en este caso, es el CP4-SPS, que es el que salió de Arabidopsis. No, perdón, de Agrobacterium. ¿Sí? La misma Agrobacterium lo tenía. Y el terminador es el NOS, que es de la nopalina sintetasa, que, bueno, se pone el terminador para que, ¿sí?, esté la construcción de promotor, gen y terminador. ¿Sí? Acá, para que vean el dibujito, es algo bastante simple. Tenemos el gen común, que sintetiza a la enzima, a la proteína común, y el glifosato, que ocupa el sitio activo y hace que no, cuando está en el sitio activo, no se puedan generar estos 3 aminoácidos. ¿Sí? Cuando no hay glifosato, la enzima común funciona y los produce. Y cuando tenemos este otro gen acá abajo a la derecha, que ya sería transgénico, genera una proteína con un sitio activo, fíjense que acá es tipo triangular, que no lo puede ocupar el glifosato, y esta enzima puede funcionar perfectamente en presencia del glifosato. ¿Sí? Entonces, en presencia del glifosato, esta enzima produce los 3 aminoácidos y la planta termina siendo resistente a glifosato. No, porque el glifosato lo va a atacar a ese y lo atacará, no hay ningún problema. Mientras que uno tenga el gen de resistencia, ese va a cumplir la función. El otro, no importa. ¿Hasta ahí se entendió? Eso era soja. Soja RR. Ahora vamos a ver el ejemplo del maíz BT. El maíz BT le da resistencia a lepidópteros. En este caso, el lepidóptero es una mariposa. El adulto de la mariposa pone huevos, sale una larva, ¿sí?, un gusanito. El gusano come, en este caso está haciendo un agujero en el tallo y se come todo el interior del tallo. ¿Sí? Podría haber otro lepidóptero que coma la espiga, ¿sí?, y que se coma, cuando se empieza a formar la semilla, se empieza a comer la espiga y te puede directamente romper toda la espiga, dañar toda la espiga. ¿Sí? Y fíjense, acá abajo tenemos un maíz que es resistente a lepidópteros, que tiene la proteína BT. ¿Sí? Es un maíz que no tiene daño. Cualquier gusano es lepidóptero. El isoca es un lepidóptero. O sea, gusano que después de adulto te da una mariposa. ¿Sí? Perdón. O sea, el lepidóptero es el gusano mariposa. Coleóptero sería gusano cascarudo. ¿Sí? Entonces, esa proteína CRI se aisló de la bacteria Bacillus thuringiensis, ¿sí?, que produce endotoxinas. Son delta endotoxinas. Esas endotoxinas son, fíjense, esto es el desarrollo de la bacteria, y cuando la bacteria va a esporular, a generar esporas, también va generando esas endotoxinas que tienen esta formita como de cristal negro. ¿Sí? Ese cristal es esta proteína CRI, que acá se ve más grande. Esta es la bacteria, esto es la espora, y acá está el cristal. ¿Sí? Eso es una microscopía electrónica. Y acá vemos otras microscopías. Fíjense que acá abajo está bien grande. Son las endotoxinas que produce la bacteria, con esa forma de cristal, y por eso se le pone CRI de nombre como cristal. Entonces, ¿cómo funciona este maíz BT? Tenemos la mariposa, lepidóptero en este caso, que pone huevos, ¿sí? Y de los huevos salen las larvas, los gusanos. Esos gusanos comen la hoja, y cuando comen la hoja, como es una planta transgénica que tiene la producción de la proteína BT, que la tiene de manera constitutiva, ¿sí?, en todo el tejido, ¿sí? O sea, está todo el tiempo en todos los tejidos, así cualquier parte que el gusano coma lo va a atacar. ¿Sí? Fíjense que primero, una vez que lo ingiere a la planta,
la conformación de esa endotoxina cambia, ¿sí? Cambia la estructura y se asocia esa estructura nueva que tiene con las paredes de los intestinos. Y genera esto que está acá, que es como un hueco en la pared del intestino, ¿sí? Entonces, la endotoxina cambia su conformación a protoxina y se activa. Y en la larva, esto sería la pared del intestino, el epitelio, se generan huecos, y esos huecos, para que se entienda en castellano, son agujeros en el intestino, ¿sí? Bien claro. Entonces, si ustedes tienen intestino agujereado, no van a tener muchas ganas de comer, y después de 1 o 2 días se mueren, ¿sí? Eso es lo que le ocurre al gusano, que más o menos a las 24 horas ya está prácticamente muerto, ¿sí? Esto es, en el caso de maíz BT, del ejemplo de maíz BT, distintos genes CRI que hay. Hay muchos más. Fíjense, el primero, CRI1AB, se sacó de Baxulium thuringiensis, una subespecie. Y tiene una delta endotoxina que le da resistencia a lepidópteros. El segundo es otra cepa distinta que le da también resistencia a lepidópteros. El tercero ya es sintético, ¿qué quiere decir? Que es una proteína que está modificada, ¿sí? También le da resistencia a lepidópteros. El cuarto, ECRI31AB, es otra proteína sintética, ¿sí? Hecha en laboratorio, que es generada, fíjense, de 2 proteínas, o sea, es una mezcla, la crearon a partir de estas 2 proteínas, CRI3A y CRI1AB, que es la primera, y le da resistencia a coleópteros, es decir, a los gusanos que comen las raíces, ¿sí? Que después dan cascarudos. Y esta última también es otra forma sintética, ¿sí? A partir de la CRI3A, que también le da resistencia a coleópteros. Esto como para que vean es un poquito nomás que hay naturales, hay sintéticas, hay para lepidópteros, hay para coleópteros, y a veces se usan varias, que uno diga que sea BT, puede ser que hay 3 o 4 de estos genes distintos porque hay algún coleóptero que es más afectado por una proteína y otro coleóptero que es afectado por otra, entonces no te dicen si tiene 2 o 3 genes que atacan a coleóptero, pero bueno, como es para el coleóptero, te dicen que es resistente a coleóptero o a lepidóptero, ¿sí? Mínimamente si es... ¿Cómo? Lo engloban en BT, pero si es coleópteros y lepidópteros te suelen hacer la diferenciación, ¿sí? No quiere decir que si es resistente al lepidóptero que tenga una sola, que por ahí puede tener 2, ¿sí? O sea, para lepidópteros puede tener 2, no necesariamente una sola. Bien, esto ya tiene que ver con el manejo de los cultivos BT. Una vez que uno tiene una tecnología, un maíz resistente, ¿sí? Los insectos pueden pasar de planta en planta. Cuando uno genera una selección tan alta, si yo siembro todos los campos, se van a empezar a aparecer, como ustedes lo vieron, de forma natural, van a quedar los que sean resistentes, ¿sí? Que existen. En la medida que uno hace una presión de selección muy alta, los individuos resistentes van aumentando en la población y en poco tiempo uno tiene una población resistente. Y todo esto que tardó muchísimo tiempo en generarse se pierde, porque ya los insectos resisten. Entonces, ¿qué se hace? Se siembra lo que se llama refugio, que es una parte, en este caso un 10%, de planta no resistente. ¿Para qué? Para que esa porción cultive insectos susceptibles. Este pequeño 10% genera gran cantidad de población susceptible, con lo cual uno resistente en una gran cantidad de susceptibles es un porcentaje muy bajo que al cruzarse genera, digamos, si se cruzan 2 individuos que son
resistentes, esos dos que se cruzaron, ya tienen la posibilidad, si el gen estaba en heterocigosis en los dos, de generar un cuarto de individuos que sean homocigota resistente. Y ya a partir de ahí, toda la descendencia va a ser homocigota resistente y ya está, resisten. Mientras que si ustedes, ese individuo heterocigota, lo cruzan por muchos individuos susceptibles, ya se diluye ese poder de resistencia y no se genera tanta presión de selección, con lo cual digamos, la generación de una población resistente se demora muchísimo tiempo, ¿sí? Estos son dos imágenes, por ejemplo, y depende del tamaño, que puede estar el refugio, ese 10% en el medio del campo o hacia un costado. La realidad es que acá en Argentina esto prácticamente no se hace y todos los materiales que sean BT en poco tiempo expiran en Argentina, porque le podés llamar como quieras, lo más propio es decir refugio, ¿sí? Ponele como quieras. Bien, esto es el arroz dorado, ¿sí? Arroz dorado. El arroz dorado supuestamente se genera para aumentar la calidad nutritiva del arroz, ¿sí? Y la idea es que, por ejemplo, países como Filipinas, Bangladesh, Indonesia, India, hay mucha cantidad de gente malnutrida que tiene falta de vitamina A, y la falta de vitamina A puede provocar, en muchos casos, ceguera y en pocos casos la muerte. Pero, digamos, la falta de vitamina A en extremo provoca la muerte. Con lo cual, en el año 99, un grupo liderado por esta persona, Hypnopotricus, desarrollaron variedades transgénicas de arroz que tenían beta-caroteno, es decir, vitamina A. Hicieron primero una transformación que era con fitoenosintasa y después generaron una segunda, esto que estamos acá viendo es el Golden Rice, el 2, ¿sí? Es el que tiene las dos transformaciones, que genera mayor cantidad de beta-caroteno, y es este que se ve acá como anaranjado. Acá en la foto yo lo veo, ustedes acá en el pizarrón creo que se ve amarillo, pero en mi computadora se ve anaranjado, y en la filmina lo van a ver anaranjado. Este tiene gran cantidad de beta-caroteno, es vitamina A, con lo cual ahora toda la gente que se cría acá en esos países podría comer ese arroz, porque están acostumbrados a comer ese arroz, porque es algo barato que se consigue, y bueno, se soluciona. ¿Qué ocurre? Muchos países no quieren arroz transgénico, ¿sí? Entonces no lo permiten que entre. Y además, este arroz, que produce mucha cantidad para un arroz de beta-caroteno, en realidad produce muy poquito beta-caroteno respecto de, por ejemplo, tomate, calabaza, esto no sé qué es, batata o zanahoria, ¿sí? Fíjense, produce el arroz con alta producción de beta-caroteno, produce 3,57 microgramos por gramo, y una zanahoria produce 125. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente se opone a que entre un maíz transgénico, un arroz transgénico, se oponen a todos igual, pero bueno, se oponen a que entre un arroz transgénico, ¿sí? Porque dicen que, bueno, que la gente puede comer otra cosa como zanahoria, o como batata, o como tomate, o como calabaza, que va a suplir, y que haciendo una dieta balanceada no es necesario poner arroz transgénico. Y bueno, por otro lado, el que generó el arroz transgénico dice que la gente que se está muriendo o que tiene déficit es porque no tiene la plata para comprar y para hacer ese cambio nutricional, por así decirlo. ¿Sí? Hay gente que se está muriendo de hambre y que no tiene para comer es arroz. Entonces es mejor que tenga arroz transgénico. Bueno, esa es la discusión. Todavía creo que las Filipinas lo aprobaron, no tengo la seguridad, pero en la mayoría de los países está trabado y no se aprueba. Entonces, si no se aprueba, la gente se sigue quedando ciega y muriéndose de ceguera. ¿Sí?
Y esto, fíjense, se hizo en el año 99. Este es el problema que tienen los transgénicos. ¿De qué? Bueno, la desventaja del transgénico es que mucha gente dice, es transgénico, yo no sé qué va a hacer, no sé de dónde lo sacaste, me estás poniendo un montón de dudas y qué sé yo, o sea, son dudas normales que tiene la gente que por ahí no conoce de dónde viene ese gen, que estás haciendo algo artificial, que desconfía de las empresas privadas, que dice que una vez que esto sea libre va a depender de que Syngenta te lo venda, porque si Syngenta no te lo vende, te quedas sin arroz, porque ahora es todo arroz transgénico, y empieza que puede haber algo de verdad, ¿sí? Porque también, por ejemplo, hoy por hoy en Argentina toda la soja es transgénica, entonces depende de 4 o 5 empresas. Entonces, yo en realidad no sé qué va a pasar con esto, no lo sé, pero siempre hay un poco de cierto y un poco de verdad de las dos partes, digamos, ¿no? Porque es cierto, o sea, acá vos comés cualquier otra verdura y ya está, y tenés muchísimo más. O sea, ¿para qué vas a hacer un arroz transgénico si te comes una zanahoria y tenés 122 veces más que con el arroz? Ahora, bueno, si no podés comprar la zanahoria porque sos pobre, y bueno, moriste ciego, ¿sí? ¿Qué sé yo? O sea, es como que no se deciden y mientras tanto se están muriendo de ceguera, ¿sí? De falta de vitamina A, ¿sí? Está bien, yo no tengo la respuesta. Y este es un problema grave que tienen los transgénicos, que es que, fíjense, cuesta mucho hacer un transgénico, cuesta mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo, y después por ahí el transgénico falla, y todo lo que hiciste no sirve, entonces empezás de nuevo y cuesta mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho dinero, y una vez que está, funciona, hace todo lo que querés, y va perfecto, no te lo dejan vender. ¿Sí? Entonces, no es sencillo. Fíjense, este es otro ejemplo que se llama, sería molecular farming o una granja o cosecha molecular, ¿sí? Y que es cártamo, esto lo hizo en Lindear, en Argentina, lo hicieron con otra empresa en conjunto, para producir quimosina. La quimosina se usa para cuajar la leche y se genera queso, ¿sí? Es lo que se llama como cuajo. Entonces, lo que se hizo fue transformar una planta, se tiene el cultivo, la quimosina se acumula en la semilla y se extrae esa quimosina y se vende para cuajo, ¿sí? Lo que genera es bajo costo de producción porque es una plantación grande. El producto final tiene un precio competitivo y de calidad, menor riesgo de exposición a patógenos, porque hasta hace no mucho tiempo se sacaba de animales muertos, ¿sí? Ahorro de energía y uso de materia prima renovable en la etapa de producción. ¿Por qué? Porque las plantas, nada, las podés volver a cosechar, o sea, sembrar la misma semilla y volver a tener, una vez que tenés la semilla, ya sembrar la misma semilla para producir más semillas. Después de sacarse de animales muertos, esta quimosina se empezó a sacar de microorganismos, ¿sí? Pero, o sea, hacer crecimiento en bacterias, ¿sí? Se extraía del cuarto estómago, o sea, del cuajo de terneros que eran lactantes, o sea, un ternero lactante del cuarto estómago, o sea, están abriendo al ternero lactante, ¿se entiende? O sea, ¿sí? O si no de cadavérico, o sea, algún ternero muerto o algún animal muerto, le sacan el cuajo, ¿sí? La quimosina. ¿Sí? Hoy se produce por fermentación con bacterias, ¿sí? Y esta empresa Porta con Bioceres son las que hicieron el cártamo. Este cártamo en realidad se hace porque es un material que es bastante rústico, que crece en distintos lugares.
que es fácil de producir, fácil de generar semilla, y lo pueden poner, como le digo, en distintas zonas, y si alguna zona hay algún problema, no sé, de helada, de exceso de lluvia o algo, cosechan en otra zona. Esta empresa que se genera, o sea, que se llama AGBM, ¿sí?, que se genera por la cruza de Porta y Bioceres. Porta, si no me equivoco, es exactamente eso, te iba a decir, es la empresa que hace Fernet. Como sabe ahí el cordobés. Y sí, no me salía, pero sí, es la que hace Fernet. Y fíjense, produce 600.000 litros al año de quimosina sobre una capacidad instalada de 2 millones de litros, que con estos 2 millones de litros abastecerían el 15% de la demanda mundial, ¿sí? Esto se generó en el año 2017 y ya la empresa lo que hizo al asociarse con Porta es tener... ellos tienen, por decirlo de alguna manera, la fábrica de quimosina, ¿sí? Ellos generaron toda la producción de quimosina a partir de la semilla, le dan a los productores que ellos seleccionan la semilla para que cosechen la semilla de cártamo, y ellos tienen la extracción de la fábrica que extrae la quimosina, ¿sí? Y tienen la capacidad de hacer 2 millones de litros y abastecer el 15% de la producción mundial. Fíjense, esto ya es que lo que les comentaba en la Conavia, tienen una partecita que es cliqueable en azul que lo lleva a los papeles de la aprobación, ¿sí? Los papeles, como ya es del 2017, están, digamos, mejor logrados. Anteriormente era una fotocopia, una imagen de una fotocopia que decía se aprueba el cultivo de soja resistente al glifosato y nada más. Y hoy por hoy tiene mucha más información, como por ejemplo, esto se hizo, dice borde derecho, borde izquierdo, esto se hizo con Agrobacterium tumefaciens, ¿sí? Porque están los dos costaditos para que digamos que Agrobacterium lo reconozca como al inserto ese, borde derecho, borde izquierdo. Tenemos el promotor, ¿sí?, que es de promotor de faseolina en porto. Esto está en la semilla, regula la expresión de proquimosina, que es el gen, en la semilla. Tenemos esto que se llama E2, que es una secuencia de señal de proteína que proviene de tabaco, que dirige la proquimosina a el apoplasto de la célula, o sea que se produce en la semilla y va al apoplasto. Después tenemos la secuencia que codifica proquimosina, que es esta, SIN, ¿sí?, el gen que hace proquimosina. Tenemos el terminador y tenemos acá un promotor y un terminador, y en el medio el gen PAT, que es le da resistencia a este gen PAT a glufosinato de amonio también. Tenemos el gen PAT y el gen BAR, ¿sí?, dan resistencia a glufosinato de amonio. Sí, es el marcador de selección. ¿Por qué? Porque esto es una proquimosina que se produce en la semilla. Y para seleccionarlo le tenemos que poner algún otro gen. Sí. Tenemos el PAT o el BAR. Por lo menos que yo conozca, que le dan resistencia al glufosinato. ¿Sí? Y esto es el promotor y el terminador. Este promotor es constitutivo, ¿sí?, mientras que este promotor es de semilla. ¿Sí? Es un promotor de poroto que funciona en la semilla. ¿Para qué? Para que no esté toda la planta produciendo quimosina cuando lo que vos la vas a sacar es de la semilla, ¿sí? Entonces hacen que se produzca quimosina en gran concentración y cantidad en la semilla. Cosechan la semilla, la vuelven a sembrar para tener más cártamo de nuevo, o la extraen para sacarle la quimosina. ¿Inducción había uno? ¿Cómo? ¿Algún promotor de inducción había uno? ¿Cómo de inducción? Hay promotores inducibles, sí, pero en este caso no. O sea, en este caso tenemos un promotor que es constitutivo, que es este de acá abajo, de la ubiquitina, para el gen PAT, que le da resistencia a glufosinato, y el gen de específico de tejido, que es
Este que es específico de tejido es de, ¿cómo se llama? De semilla de poroto, que va a ser para la semilla. Ya es la hora, así que vamos a ir un poquito más rápido. Este es el gen HA-HB4. HA porque es de Helianthus anus, que es de girasol, y HB4 es el gen que le da fíjense, funciona con la hormona etileno y con el ácido jasmónico. Entonces se activa en senescencia de la planta y en daño. Esto acá son un promotor constitutivo del mosaico del coliflor con el gen. Esto de acá es constitutivo, mosaico coliflor, y este PEL es un promotor que venía ya con el gen, digamos, el gen común, digamos, ¿no? De girasol. Y acá abajo tenemos plantas que, esto es Arabidopsis, son plantas de Arabidopsis, que no tienen el gen, son testigos. Entonces se someten a sequía, las plantas de abajo a los 45 días están muriéndose y estas están verdes, ¿sí? Obviamente, si deja mucho más tiempo la sequía, seguramente estas también se van a morir, pero lo importante es la diferencia. Mientras estas están muertas, estas están verdes. También, como se activa por la presencia de etileno o de ácido jasmónico, ese ácido jasmónico, fíjense, acá a la izquierda tenemos testigos y acá a la derecha plantas transgénicas. Cuando se empieza a dañar un poquito, se activa el gen, ¿sí? Y genera mayor concentración de inhibidores de tripsina, que lo que hace es que las larvas de los insectos tengan mayor dificultad para digerir las plantas, ¿sí? Con lo cual se la comen menos, con lo cual resiste mejor el ataque de insectos. Fíjense acá tenemos una curva de peso de los gusanos, peso de las larvas, ¿sí? Esta que sube, que aumenta de peso de las larvas, es el testigo, se van comiendo la planta, van creciendo los gusanos. Este de acá abajo es la planta transgénica. Las plantas quieren comer, pero no aumentan porque comen poco, no pueden digerir, ¿sí? A largo plazo o engordan menos por estar a dieta o mueren, ¿sí? Hoy por hoy tenemos soja resistente a sequía y tolerante a glufosinato de amonio, que es el gen marcador de selección. Acá en abril se aprobó, en abril de este año se aprobó la soja en China, ya había sido aprobada en Argentina en el 2015, en 2019 en Estados Unidos, Brasil y Paraguay, y el año pasado en Canadá, ¿sí? Fíjense, acá tenemos lo mismo que les mostraba antes, promotor. Fíjense que acá están estos son los promotores y están los terminadores, que son los mismos promotores y terminadores para los dos genes. Para el HA-HB4, ¿sí? Que es el que produce o que le da la tolerancia a sequía, y el gen BAR es el que le da a glufosinato de amonio, ¿sí? Fíjense que gen BAR o PAT, acá también está como PAT, es lo mismo, ¿sí? Los dos le dan glufosinato de amonio. Y fíjense otra cosa, que esto si lo leen, el trigo, esto es para trigo. En realidad es muy probable que sean los dos lo mismo, pero esto es soja y esto es trigo. El trigo fue este año aprobado, así como la soja fue en el 2015, el trigo fue este año. Perdón, el año pasado, en el 2021. Y el trigo empezó a ser ensayado a campo en el año 2007 y lo ensayaron a campo hasta el año 2015. ¿Sí? Quiere decir que en el año 2007, si esto no hubiese sido transgénico, ya lo tenían, y en el 2007 o 2008 hubiese podido salir a la venta. Pero para que lo aprueben pasaron 14 años. No 1, no 2, no 5. 14 años para que lo aprueben en Argentina. ¿Sí? Todavía falta que lo apruebe el resto del mundo para poderlo exportar. Fíjense, la soja fue en el 2015 y el mercado más importante, que era China, tardó 7 años. ¿Sí? O sea que el trigo podría tardar 4 o 5 años más hasta que, ¿sí? Hasta que lo aprueben todos los países importadores
relevantes para Argentina como para no tener problemas de poder producir y exportar. Igual lo probó Brasil y China, ¿no? ¿El trigo? El trigo no sé todavía. La soja sí. ¿El trigo también? Brasil y China. Ok, bueno, me quedo con eso. Yo te digo, tenía el dato de soja ahora hace poquito. El trigo no tenía el dato. Bien. Ya para ir terminando, quiero mostrarles esto, que una vez que se logró, como el trigo en el año 2007, se logra lo más difícil, que es tener el material transgénico que haga lo que uno quiere. Después hay que pasar por lo que es la solicitud de aprobación comercial. La aprobación comercial es para consumo, siembra y para poderlo comercializar. Tiene que pasar por SENASA, que le da la opinión o el visto favorable después de hacer los estudios de aptitud alimentaria, que no va a tener problemas ni para humanos ni animales. Tiene que pasar por la Dirección de Mercados Agrícolas, ¿sí?, del Ministerio de Agricultura. Esto va a decir qué impacto tiene en el mercado. Por ejemplo, si ustedes hacen un conejo fluorescente, esto dice, miren, nos va a perjudicar el mercado general de transgénicos, van a pensar que estamos totalmente enfermos por hacer un conejo fluorescente. No aprobemos nunca un conejo fluorescente, por Dios, ¿sí? Entonces, en Argentina no se conocen ni pescado, ni conejo, ni planta fluorescente, ¿sí? Y después en el INASE se fija que tenga lo que es la seguridad ambiental, que no se traspase a otros cultivos, que digamos que se sigan un montón de normas, y una vez que le da también la opinión favorable, recién ahí que está aprobado, se puede inscribir y hacer el registro de esa semilla, ¿sí? En Argentina, el trigo, esto de 2007 hasta el año pasado, le demoró 14 años. Esto es un estudio del año 2007 de la revista Nature Biotechnology, que hace una estimación, porque estos datos son secretos, hace una estimación de cuánto cuesta desregular, ¿sí?, eso de 2007 hasta el año pasado, esos 14 años, hay que hacer un montón de ensayos que son para desregular, o sea, para que ese evento transgénico pueda pasar a ser apto comercial, ¿sí? Entonces acá hay un montón de ensayos que hay que hacer, que esta gente estimó en valores en el año 2007, y que para poder lograr un maíz resistente a insectos, le demanda, ellos estiman entre 7 y 15 millones nada más. Es decir, no solamente tienen que hacer todo ese trabajo de generar ese material, de que haga todo lo que quieran, sino que después tienen que pasarse un montón de años hasta que se lo aprueban y gastarse entre 7 y 15 millones. Es por eso que no todas las empresas, o digamos, no cualquiera está apto para generar una planta transgénica. Esto es para maíz tolerante a herbicida, entre 6 y 14 millones. Ahí están todos los ensayos y todas las cosas que hay que pagar. Y para finalizar lo que es edición de genomas, esto es lo que ya vimos, las mismas feminas en mutagénesis, es CRISPR-Cas, los dedos de zinc, Talem y Cas9, ¿sí?, que permite hacer mutagénesis puntual, cortando el ADN en un punto, ¿sí? El CRISPR, recuerden que funcionaba acumulando esa información, digamos, de virus, ¿sí?, en el ADN, que todas estas técnicas lo que hacen es cortar el ADN y generar mutaciones, pero si se fijan, si ustedes, acá donde dice ADN donante, ustedes acá están haciendo transgénesis, ¿sí? Si ustedes en vez de no poner nada, ponen un transgen, este ADN cortado puede ser unido y armar una planta transgénica en el punto específico que ustedes estuvieron cortando, ¿sí? Esto es distinto de Agrobacterium o de biobalística, que podían transformar en cualquier lado. Acá donde ustedes están cortando, en ese lugar se va a insertar el transgen. Estas son las mismas filminas que ya vimos, así que les dejo con la